ve de qué manera están, esperen que me apareció, de qué manera, si ambos padres son obesos, qué riesgo existe de tener el niño obesidad en su infancia, entre el 69 y el 80%, si uno de los padres es obeso, entre el 41 y el 50, y si ambos padres son delgados, el 9%. Acá lo más importante tener en cuenta también son los patrones que utiliza la familia de alimentación que pueden sumar a los patrones genéticos y generar esa obesidad infantil. Bien. Bueno, lo más importante acá tener en cuenta, es la anterior, es que existe una transición de los patrones alimentarios. Cuando hablamos de esto, hablamos de un aumento en la oferta de los alimentos industrializados, ultraprocesados, que justamente tienen alta cantidad de kilocalorías, que son pobres en cuanto nutricionalmente estamos hablando, son muy calóricos, tienen grasas saturadas, tienen mucha cantidad de azúcares simples y también de sodio. Esa es la oferta y en realidad sería lo más práctico, ¿sí? Para algunas familias. Hay una disminución del consumo de frutos y de verduras, así como de lácteos y de carnes. Bueno, hoy estamos atravesando una situación económica en el país que también el consumo de carnes no es a diario en las familias de menores recursos. Eh, las comidas fuera del hogar, la cantidad de trabajos que puede llegar a tener una persona hoy en día para sostener la familia, que hace que quizás haga una comida al día y picotee durante todo el día, qué tipo de comidas consumen, si son comidas rápidas o no, y el bajo fraccionamiento, obviamente, de la dieta, que es lo mismo que estábamos hablando, donde ubicamos la única comida del día en el horario, pues, por ejemplo, de la noche, que es lo que nos pasa con muchos pacientes que cuando los interrogamos, eh, por ejemplo, nos tocan señoras que trabajan en casas de familia, que van de una casa a otra para tener un ingreso económico acorde a sus necesidades, quizás están todo el día sin comer y la única comida abundante que hacen es la de la noche, por ejemplo. ¿Sí? Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los factores obesogénicos que podemos encontrar? Bueno, malnutrición materna, el peso de nacimiento sea alto-bajo, ausencia de lactancia materna, introducción temprana de los alimentos y de ciertos alimentos, como por ejemplo ultraprocesados, elección de alimentos justamente ricos en grasas, en azúcares simples, omisión del desayuno, cuántos chicos tenemos que vienen, y hasta adultos que vienen a la consulta y, por ejemplo, no desayunan para ir al colegio, el bajo aporte de fibra alimentaria, la falta de la ensalada en la mesa familiar, por ejemplo, y obviamente está el consumo de pantallas, computadoras, jueguitos, celulares, etc. Y obviamente la baja actividad física. Siguiente. No, hablamos de sobrepeso como un aumento del peso corporal en relación a la talla. No necesariamente el sobrepeso tiene que estar relacionado, en este caso, con un aumento de la masa grasa. Siguiente. Cuando hablamos de obesidad, estamos hablando justamente de un aumento excesivo de la masa grasa en comparación con el peso que tendría que tener ese paciente de acuerdo con su edad, talla y contextura. Es una enfermedad crónica, ¿sí? Es un problema de salud y es un factor de riesgo para la salud. Siguiente. Justamente cuando nosotros estamos hablando de la composición corporal, esto sería la composición de masa magra y de masa grasa que tiene un cuerpo con un peso saludable. En cuanto a la obesidad, este porcentaje de masa grasa se ve aumentado y se ve aumentado según la edad, según si es hombre, si es mujer, ¿sí? Y, por ejemplo, podemos encontrar en una mujer de 30 a 40 años una masa grasa por tener obesidad aumentada de un 40-42%. Siguiente.
Bueno, clasificación de la obesidad. Según la etiología, determinadas entre un 3 y un 5% por enfermedades endocrinas, lesiones hipotalámicas. Indeterminadas, que son la mayoría, entre el 95 y 97%. De las cuales tenemos los factores genéticos y resonantes mucho los factores ambientales. Siguiente, por favor. Bueno, clasificación según la anatomía, según el número de adipocitos, hipertrófica, porque aumenta el tamaño del adipocito, hiperplásica, porque aumenta el tamaño del número del adipocito. Según la distribución de grasa, puede ser difusa en todo el cuerpo o localizada abdominal o ginoide. Lo que nosotros vemos mucho es justamente, y lo que trae aparejado el resto de las patologías, es una obesidad abdominal localizada. Siguiente, por favor. Bueno, la obesidad indica un alto riesgo de tener diabetes, enfermedades cardiovasculares, dislipemias, que vamos a ver más adelante, complicaciones quirúrgicas, complicaciones en el embarazo, complicaciones en el posparto, en el parto, alteraciones osteoarticulares, en cadera, en rodillas, litiasis vesicular, que vemos muchos en obesidad, que disminuyen obviamente la calidad de vida. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los objetivos nuestros como nutricionistas? ¿Sí? El objetivo es que el paciente de tener un descenso de peso lo más cercano al peso posible, que es un peso en el cual vemos que el paciente puede llegar y se puede corroborar con el paciente. Los objetivos deben ser a corto y a mediano plazo, ¿sí? Fomentar la educación del paciente para mejorar la percepción corporal y obviamente evitar complicaciones. Siguiente, por favor. ¿Cuáles serían los pilares del tratamiento? En toda enfermedad buscamos no solamente el tratamiento de nuestro nutricional, sino que tratamos de hacer un enfoque interdisciplinario. Primero educamos al paciente en cuanto a lo que tiene, el plan nutricional, por ejemplo, la actividad física, que cumpla con la farmacoterapia indicada por el médico, inclusive que se hagan los estudios en tiempo y forma, y el enfoque interdisciplinario, en este caso vemos del trabajo en red, formando equipos para tratar los las diferentes pacientes, ¿no? Las diferentes problemáticas. Bueno, dentro de la evaluación nutricional que uno hace, tenemos los datos antropométricos, que son números, números y números, el laboratorio completo, ¿sí? Que es lo que pide el médico y nosotros sugerimos, hay algún dato de enfermedad existente que puede llegar a tener el paciente. Por ejemplo, nos pasa que tenemos pacientes que vienen porque se sienten con obesidad, vienen por simple eh, demanda espontánea, no porque lo hayan derivado, pero bueno, son pacientes que, por ejemplo, presentan litiasis vesicular, entonces tener sus ecografías, sus datos de laboratorio, la ingesta diaria del paciente, qué come, cuántas comidas hace, quién elabora la comida en la casa, si come dentro y fuera de casa, si consume, qué grupos de alimentos ya no consume o dejó de consumir, ya sea por preferencias o porque económicamente no puede consumirlos, y el examen físico, que es lo que vemos a simple vista. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la valoración ortoprométrica tenemos diferentes tipos de peso. El peso actual, que es el peso que el paciente trae a la consulta, el peso habitual, que por lo general es el peso en el cual se sintió cómodo o no el paciente en los últimos años. Muchas mujeres refieren, por ejemplo, el peso de antes de parir a los hijos, que se sentían cómodas. El peso ideal, sí, que es el peso que tiene que tener esa persona de acuerdo a la contextura, a la edad, a la talla. El peso ideal corregido que tiene en cuenta el porcentaje de masa grasa metabólicamente activa, y con el que trabajamos es el peso posible, factible de alcanzar y mantener luego del tratamiento, que sería el más cercano a cumplir. Siguiente. Bueno, acá tenemos la clasificación de la OMS del 98, donde clasifica, según el índice de masa corporal, al paciente en peso saludable, delgado, sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida. Y vamos a tener una siguiente, Filmina, si querés Luis, pasala, que es la Sociedad Española de Estudios de Obesidad en el 2007,
incorporó dos clasificaciones. En el sobrepeso grado 2 lo clasificó como preobesidad y incorporó la obesidad extrema, ¿sí? La obesidad grado 4. Y esto se debe a los cambios en los patrones alimentarios de la población. Siguiente. Bueno, el porcentaje de peso ideal es de cuánto nos indica que se puede sacar, y para clasificar al paciente, me sirve para ver cuánto el paciente, de acuerdo con su peso actual, está desviado de su peso ideal. Siguiente. Se utiliza mucho en sobrepeso. Bueno, para medir la grasa, en realidad, la grasa, los diferentes índices que nos sirven para medir diferentes zonas donde tenemos el tejido adiposo aumentado, tenemos el índice cintura-cadera, donde se clasifica según varón-mujer de qué tipo de distribución de tejido adiposo tiene, si es androide, ginoide, que en realidad no lo utilizamos más en la siguiente filmina, por favor. El índice de la circunferencia de la cintura, que ese índice me marca un riesgo cardiometabólico, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos rotular al paciente, donde si tenemos un paciente con obesidad o con sobrepeso, pero con una cintura alterada, y si esa cintura está alterada, marcamos que tiene un riesgo cardiometabólico como para comenzar el tratamiento y tenerlo en cuenta. Siguiente. Bueno, el índice, bueno, la circunferencia del cuello, que me sirve en realidad para medir el riesgo de síndrome de apneas obstructivas del sueño, que se correlaciona con el aumento de la circunferencia de la cintura, de la obesidad o de la grasa visceral e insulinoresistencia. ¿Sí? Siguiente. Bueno, datos bioquímicos. Nosotros en la evaluación nutricional tenemos en cuenta los datos antropométricos y los datos bioquímicos. De alguna manera enseñamos a los pacientes a, de alguna manera, interpretarlo según la patología. Por ejemplo, en un diabético, ¿para qué nos sirve la hemoglobina glicosilada? Por ejemplo, que en orina no tiene que haber glucosa y por qué es importante. Y otros índices que los médicos refieren de importancia según la patología subyacente o persistente del paciente. Siguiente, por favor. Bueno, vemos también los antecedentes familiares de enfermedad, o por ejemplo diabetes, dislipemia, si hay en la familia, cardiopatías, hipertensión, que está muy correlacionado con lo genético, hipotiroidismo, osteoarticulares, insuficiencia renal, síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo. Siguiente. En el examen físico vemos a simple vista el paciente cómo está, también podemos ver a simple vista si tiene obesidad abdominal, el índice de masa corporal, si tiene acantosis nigricans en cuello, axilas, si tiene hirsutismo, crecimiento de vello, por ejemplo, en la parte de la pera, en las mujeres, si tienen xantomas, ¿sí? Hacemos un examen físico exhaustivo, sino a simple vista, qué es lo que nos parece. Siguiente. Bueno, dentro del interrogatorio de la ingesta, preguntamos qué cantidad de comidas realizan, los horarios de las comidas también, quién cocina en casa, cómo cocina, cuántas comidas se realiza fuera de casa, ese paciente, cuánto tarda en comerlas, con quién las come, por ejemplo, si las comidas realmente que consumen les da saciedad, y tener en cuenta que podemos de este registro de ingesta tener un subregistro, es decir, que el paciente no cuente todo, y mucho menos en la primera consulta. Arriba no había otro. Adelante. Listo, siguiente. Pensé que habías corrido rápido. Bueno, el diagnóstico, vemos el problema nutricional, si es sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2, la etiología, por lesiones hipotalámicas, por enfermedades endocrinas indeterminadas, por factores genéticos, si alguno de la familia tiene obesidad, por factores ambientales, por hábitos obesogénicos, y los signos vemos, bueno, obviamente el índice de masa corporal, si aumentó de peso en los últimos 6 meses, por ejemplo. Muchos nos muestran fotos también de cómo eran antes y cómo aumentaron de peso en los últimos meses. Siguiente. Y los objetivos a lograr. Objetivos antropométricos. Lograr un descenso de peso de por lo menos un 10% del peso inicial, ¿sí?
Metabólicos, obviamente evitar si existe alguna complicación, eh, mejorar los parámetros alterados, disminuir la insulina resistencia, disminuir en realidad el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, por ejemplo, también. Clínicos, ver qué percepción corporal tiene el paciente, mejorar la calidad de vida del paciente, mejorar la percepción corporal. Siguiente. Y con esto nos enfocamos hacia un plan nutricional que responde, mejor dicho, a la historia del paciente. La anamnesis, que es justamente todo lo que vimos anteriormente, a la patología de base, la economía del paciente, porque muchas veces le decimos tiene que tomar leche descremada y el paciente no la puede comprar. La cultura del paciente, ¿sí? Nosotros manejamos dentro del hospital diferentes culturas, boliviana, peruana, venezolana, colombiana, ¿sí? Se calcula, se calculan las kilocalorías que va a recibir el paciente según la edad, según el sexo, la actividad que recibe. Bien, que realiza, perdón. Bueno, cuando se calcula el valor calórico total, vemos la distribución de los hidratos de carbono, proteínas y grasas, de los macronutrientes, donde dentro del valor calórico total va a estar un 50, un 60% de ese valor comprendido por los hidratos de carbono con predominio en complejos. Es decir, aquellos hidratos de carbono que se degradan más lentamente, que generan mayor saciedad y que tienen mayor disgregación a nivel gástrico. Por lo general vamos a tratar de que sean con predominio de fibra, obviamente. Dentro de las proteínas, un 15 o un 20% de valor calórico total, con un predominio de proteínas de alto valor biológico, y bueno, y nos generan mayor saciedad las proteínas, ¿no? Las grasas entre un 30% de valor calórico total, con menor al 7% de saturadas y con selección, que lo vamos a ver más adelante, de mono, poliinsaturados, etc. Digamos. Bueno, un plan hipocalórico. Dentro de los planes hipocalóricos moderados tenemos entre 1200 y 1500 kilocalorías, ¿sí? Planes inferiores a 1200 kilocalorías tienen que tener un control riguroso, ¿sí? Si tenemos un plan de 1000 calorías o de 800 calorías, el control tiene que ser riguroso, pero estar atentos a los déficits de micronutrientes, por ejemplo, riesgos de cetosis, astenia, náuseas, debilidad, y estos tipos de planes no generan cambios en el estilo de vida. Siguiente. Bueno, caracteres físicos de la dieta. Lo mismo que hablábamos anteriormente con respecto a los hidratos de carbono. La consistencia tiene que estar aumentada, un volumen aumentado, que exija masticación, de difícil disgregación gástrica, que justamente estamos hablando de todos aquellos que alimentos que me aporten fibra. Temperaturas con predominio de calientes para retardar la evacuación gástrica, el fraccionamiento de 4 comidas. Puede haber 2 colaciones como no, puede haber una, todo depende del paciente, no necesariamente tienen que ser las 4 comidas más las 2 colaciones, ¿sí? Tiene que tener una densidad calórica baja, es decir, menos calorías, más volumen, ¿sí? Para que me genere saciedad. Los residuos tienen que estar aumentados, es decir, tengo que asegurar un buen aporte de fibra. También los métodos de cocción son diferentes, por ejemplo, voy a elegir una papa al horno y con cáscara en vez de un puré de papa que ya tiene una previa digestión. Voy a jugar un poco con la permanencia de los alimentos dentro de la siguiente. Bueno, el plan nutricional consta de la elección de los alimentos según la patología del paciente, la economía, la cultura, siempre se respeta eso. La distribución va a ser desayuno, almuerzo, merienda y cena, las 2 colaciones que pueden o no estar. Debe dar saciedad y siempre digo que la alimentación va de mayor a menor. Es decir, tiene que desayunar, tiene que haber un buen desayuno, un buen almuerzo, una merienda acotada y una cena más acotada. La idea es no saltear dentro de las 4 comidas, saltear las 2 primeras o saltear las 3 primeras e incorporar todas las calorías solamente en la cena, ¿sí? Que es lo que muchos hacen. Siguiente. Bueno, selección alimentaria, recomendamos la leche fluida en polvo descremada, yogures naturales, firme porque da más saciedad, quesos untables descremados, la ricota magra, por ejemplo, ¿sí? El queso por salud light,
cortes magros de carne, pescado, cerdo, vaca, huevos enteros o solo de la clara, no necesariamente tenemos que sacarle la yema, si tiene colesterol, por ejemplo, cereales integrales, legumbres, siguiente, verduras y frutas 5 porciones al día, muchos colores en el plato, las crudas dan mayor saciedad, por ejemplo. En cuanto a los aceites, siempre puros y crudos, y se utilizan semillas y frutos secos como reemplazos. ¿Sí? Muchos pacientes, por ejemplo, no le agregan a la ensalada aceites porque buscan restar kilocalorías, y le explicamos que no, que los aceites son beneficiosos, que muchos tienen antioxidantes, y que más que nada son necesarios. Bebidas sin azúcar, amargos serranos o aguas que no tengan agregados de azúcares, condimentos aromáticos, resaltar, el hecho de la dieta, por más que sea baja en kilocalorías, no significa que tengamos que comer un churrasquito con puré o un churrasquito con ensalada todo el tiempo. E infusiones de té, de mate, café sin azúcar, que es el tostado, mate cocido, mermelada sin azúcares agregados. Siguiente. Bueno, y en cuanto a los edulcorantes, tratamos de que el paciente eh, no le incorpore a su desayuno, por ejemplo, si toma un té o mate cocido con leche, tratamos de que esa taza tenga, por ejemplo, todo leche, ¿sí? Que ponga dentro el saquito de té y le indicamos que de esa manera esa taza de leche le va a dar más saciedad que si preparamos la taza de té con agua con un chorrito de leche, ¿sí? Y tratamos de que sepa que la leche ya tiene azúcar, que evite agregarle en lo posible edulcorantes, pero tranquilamente pueden utilizar el stevia en hojas, que es lo más natural. Siguiente, no, perdón. El monitoreo nutricional, bueno, con ciertos pacientes se puede hacer un encuentro semanal o se puede hacer cada 15 días, ¿sí? Tratamos de citarlo cada 15 días y semanalmente, por ejemplo, cuando tenemos pacientes como una embarazada con obesidad, una embarazada con obesidad y diabetes gestacional, por ejemplo, pero bueno, el seguimiento es cada 15 días. Vemos si el paciente cumple el plan, si tiene tolerancia, qué frecuencia, si realmente modificación de hábitos, si realmente los consiguió, cambios de estilo de vida, cómo está emocionalmente, porque es como que le sacamos lo que más le gusta, lo que más consumía, y eso a veces lo pone melancólico o lo pone enfurecido, y vemos el descenso de peso y otros parámetros como la circunferencia de la cintura, etc. Sigamos. Bueno, hablamos un poco de las dietas eh, que hemos encontrado en muchos pacientes, como por ejemplo una dieta reducida en hidratos de carbono, entre un 10 y un 15%, que si bien es efectiva para la pérdida de peso, porque están todos con la dieta sin harinas, no se puede sostener a largo plazo. La dieta sin harinas es que ellos a veces sacan, por ejemplo, el pan, los fideos semolados, entonces le explicamos que podrían cambiar el pan ese por un pan integral, hecho con aceite, los fideos podrían cambiarlos por unos fideos integrales o de verduras o hechos con harina de legumbres, por ejemplo. Pero no se pueden sostener a largo plazo. Las bajas en grasas, entre un 10 a un 30%, la evidencia no respalda estas dietas para la pérdida de peso a largo plazo, lo mismo que las dietas altas en proteínas, que a lo largo se pierde ese efecto de saciedad que genera. El ayuno intermitente, muy de moda y muy de auge, está muy cuestionado, realmente me falta profundizar en eso, no es para lo que yo me formé, pero bueno, planteo una pérdida de peso que se puede lograr con unas dietas hipocalóricas, con educación nutricional, realizando las 4 comidas, colaciones, actividad física, etc. Estas dietas lo que tienen es que muchas veces no cumplen con la ley de adecuación del paciente. Son las dietas que me pasó fulanito, que hizo menganito, que la bajé de internet. Bueno, hay una ley de adecuación que tiene que estar la alimentación adecuada al paciente, a la contextura, a la edad, a la actividad y si tiene alguna patología de base. Siguiente. Bueno, actividad física, fundamental, aumenta el gasto calórico, la movilización del tejido graso, disminuye la masa grasa. Se sugiere entre un 45 o un 60% de actividad física diaria, un ejercicio moderado, pero lo más importante es que este ejercicio sea continuo
en el tiempo, que sea moderado en intensidad, pero continuo en el tiempo, no que un día voy y 3 días no voy, ¿sí? Y lo que sugerimos es comenzar de a poco. Siguiente. Bueno, esta es una imagen de lo que tratamos de fomentar. Eh, es el plato de las GAPA, donde nos indican cómo tiene que ser ese plato, a predominio de vegetales, vegetales de muchos colores, de frutas, el grupo de cereales y legumbres que sean integrales por el aporte de fibra, incorporar los lácteos, yogures y quesos, en este caso descremados, carnes, huevo, carnes variados, los aceites puros, frutas, frutos secos, semillas, ¿sí? Y el grupo más chiquitito que es opcionales de dulces y grasas, que es de consumo ocasional. Fomentamos menor agregado de sal a las comidas y mayor actividad física y, por supuesto, los 8 a 10 vasos de agua por día. Siguiente. Bueno, acá terminamos con obesidad.